Hola, buenos días y gracias por haber venido. Primero, pues agradecer a toda la organización, a Estrella, a Hilario y a toda la gente que colabora con ellos, el que me hayan invitado y estar de nuevo un año más aquí. Yo tenía pensado hacer una intervención de una media hora, pero la voy a cortar a un cuarto de hora para que nos dé tiempo a todo. Entonces no voy a poder hacer todo lo que tenía pensado, pero me interesa más que veáis la película, ¿vale? Entonces voy a hacer una intervención de 15 minutos. Por favor, a los 15 minutos, esté como esté, me avisáis y le damos paso a la película. Comentaros un poquito que la idea de la película es un poco la misma que la de mis libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentar transmitir un mensaje espiritual. De hecho, el mensaje de la película está inspirado en los libros, y lo que hemos hecho en la película es intentar, aparte de dar un mensaje espiritual, intentar desvelar un poco lo que consideramos que fue la verdad de lo que pasó hace 2000 años, porque de lo que pasó en la época de Jesús conocemos muy pocas cosas, solo las que nos han llegado a través de los escritos de la Iglesia, y mi opinión personal es que ahí no se ha contado toda la verdad. Entonces, la película, aunque Jesús no sea el protagonista, tiene mucho que ver con el mensaje de Jesús. El protagonista es Juan el Bautista. La presentación se titulaba Vestigios históricos de las leyes espirituales, pero creo que no voy a seguir el guión de las diapositivas. Me vais a dejar que hable un poco así más de forma improvisada. Deciros que gracias a los escritos de la antigüedad, pues hemos conocido cómo eran las ideas sobre la religión, sobre las creencias espirituales de la antigüedad. Deciros que todas esas creencias se han originado a partir de las enseñanzas de seres humanos que nacieron y vivieron en aquellas épocas. Aquí tenéis algunos de ellos. A nosotros, por el lugar donde nos encontramos, lo que más nos ha influido es las enseñanzas de Jesús. De estos seres pues se han dicho muchas cosas, pero una de las cosas que se ha dicho de ellos es que tenían un contacto con un mundo, supuestamente mundo espiritual o Dios, del cual se trajeron un mensaje para la humanidad. Una de las preguntas que puede surgir es si estas personas eran personas privilegiadas, tenían algún tipo de contacto especial que no es accesible a los demás, o ese contacto es accesible para todos. Mi opinión es que sí que es accesible para todos, que esa forma de contactar se produce por diferentes formas. Algunas de ellas requieren la separación del cuerpo. Por ejemplo, lo que le ha pasado a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que se han salido del cuerpo, han tenido una experiencia con un contacto con otro plano del cual se han traído esa experiencia y nos la han contado a los demás. Hay una forma de salir del cuerpo que no implica un show biológico, que es el viaje astral. Hay personas que han tenido al final de la vida experiencias de contacto con seres queridos que ya han fallecido. También hay personas que tienen intuiciones, un contacto, digamos, a través de la voz de la conciencia, y el contacto de la mediunidad, que sería una especie de línea ADSL con el mundo espiritual. Es una capacidad, una facultad que nos capacita para entrar en contacto con el mundo espiritual. Esta forma de contactar puede ser de diversas maneras. He puesto aquí el fotograma de Ghost porque hay personas que ven espíritus, que escuchan, más de las que pensamos, y esa es una forma de contacto. Hay personas que tienen la capacidad de entrar en trance y permitir que haya seres de otro plano que hablen a través de ellos, y a través de esa forma de contacto pues reciben mensajes de otro plano. El propósito del contacto espiritual por parte de los espíritus bien intencionados suele ser el influir positivamente en el ser humano. Por ejemplo, ayudarles en el proceso evolutivo, a desarrollar sus sentimientos, a aconsejarles en sus tribulaciones y reconfortarles, por ejemplo, tras la muerte de un ser querido. Este es uno de los contactos más habituales, el que se tiene con personas queridas que ya han fallecido, que de una u otra manera contactan con los seres que se han quedado a este lado.
Pues de todas esas formas de contacto hemos recibido una serie de informaciones que voy a intentar resumir brevemente. La primera de esas informaciones nos dice que en realidad la muerte no es el final de la vida, es decir, que en realidad cuando muere el cuerpo, cuando morimos solo muere el cuerpo, y lo que hace el espíritu es regresar a la vida en el plano espiritual. Es decir, que en realidad todos nosotros somos inmortales. Lo que pasa es que pasamos épocas en las que vivimos en el mundo físico y épocas en las que estamos en el mundo espiritual, viviendo una vida que nunca termina, simplemente cambiamos el lugar donde vivimos. Otra cosa que se nos dice es que en ese otro lado, después de morir el cuerpo, nos vamos a reintegrar en la vida en el plano espiritual, y en ella nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Y que el propósito de venir aquí al mundo físico a experimentar la vida física está englobado dentro de un plan que pretende que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar a través de nuestros propios méritos, a base de experimentar en este plano físico con libertad. Es decir, que el venir aquí y olvidar temporalmente el pasado tiene el propósito de que en este mundo nos pongamos a prueba en nuestras capacidades, actuando con el mayor grado de libertad posible. Cuando ya termina esta prueba, regresamos al plano espiritual y analizamos cómo hemos actuado en este plano y si hemos conseguido nuestro propósito, que era evolucionar. Desde este punto de vista, las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en anteriores vidas, y está enlazado dentro de ese plan que pretende que vayamos evolucionando. O sea, que preparamos las pruebas antes de venir con el propósito de que eso nos ayude a evolucionar. El objetivo máximo de ese propósito de aprendizaje es el aprender a amar. Para mí la palabra evolucionar significa eso, aprender a amar. Y para aprender a amar es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales, que para mí son 4, la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. No voy a hablar de eso porque ya hemos hablado en otros años sobre ese tema. De eso se habla más ampliamente en mis libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que si queréis leerlos, pues podéis entrar en internet, poner en Google las leyes espirituales, eso os llevará al blog y ahí los podéis descargar gratuitamente. Y ya para acabar esta pequeña presentación, hablaros un poquito de la historia del contacto espiritual, porque en realidad el ser humano nunca ha estado solo en este mundo, siempre ha tenido ayuda de seres del plano espiritual. Si investigamos en la historia, veremos que la mediunidad como conexión entre el mundo material y el espiritual ha estado siempre presente en cualquier cultura, civilización y época. Existen vestigios sobre la comunicación con seres del más allá, por ejemplo en el antiguo Egipto, la civilización caldea, los celtas, griegos, sumerios, africanos, aztecas, hindúes, incas. Cualquier cultura de Hispanoamérica precolombina tenía la figura de los chamanes, hechiceros, brujos, persona preparada para acceder a ese contacto con el plano espiritual, a veces más acertada o desacertadamente, pero el hecho es que la gente creía que eso era posible y confiaban en alguien para que intentara acceder a ese plano para buscar ayuda en los problemas que tenían. Para mí, quizá los que mejor han sabido realizar ese contacto con el plano espiritual para traer información de alta calidad son los esenios. Los esenios fueron una fraternidad que se remonta a la época de Moisés y que durante el tiempo que pasó entre Moisés y la encarnación de Jesús estuvo conservando el conocimiento ancestral del ser humano, que era objeto de persecución por el egoísmo de la humanidad. Entonces ellos se ocultaron en las cuevas de los montes de Palestina con el propósito de preservar ese conocimiento y de seguir ampliándolo, de manera que ellos eran capaces de contactar con ese plano y recibir información espiritual muy profunda. A través de esa forma de contacto se ha podido saber que existe una comunidad de espíritus
que desde muy antiguo se encarga de la tutela del proceso evolutivo de este planeta. A esta comunidad pertenecen los grandes profetas y avatares de la historia, algunos conocidos para nosotros, otros desconocidos. En épocas anteriores a la actual, ya en la época de la Atlántida, de la Lemuria, continentes que ahora han desaparecido, ya hubieron mensajeros del plano espiritual, como Juno y Vesta. Estamos hablando de 20.000 años antes de Cristo, Numú y Vesperina, Anfión, rey en la Atlántida, Antulio, profeta y filósofo de la antigüedad. Creo que casi nadie los conoce, pero existieron y ya dejaron un mensaje para la humanidad. Estos son más conocidos. Abel, el de Caín y Abel, fue un mensajero también del plano espiritual. La historia de Caín y Abel es una deformación de lo que realmente ocurrió, que fue el precursor de la civilización egipcia, Krishna en el hinduismo. El faraón Amenofis IV, conocido como Akenatón, fue también un gran profeta. Moisés y los esenios y todos los profetas de Israel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, hasta la llegada de Jesús en el siglo I a.C. Por otro lado, Siddhartha Gautama en la zona de Asia, extendiendo el budismo. Cada uno, en una época y cultura diferentes, vinieron a traer el mismo mensaje. Eran seres de mayor evolución que tenían el propósito de enseñarnos cómo llegar a ser felices a través de experimentar el amor. Y también enseñarnos que todo el universo espiritual funciona siguiendo unas leyes eternas e inmutables, las leyes espirituales, que el ser humano necesita conocer y poner en práctica para poder evolucionar y desarrollar su capacidad de amar. Todo esto ha sido desconocido o ha sido olvidado gracias a los esfuerzos del egoísmo del ser humano, que han ido manipulando, ocultando y destruyendo información, pero algunas cosas han quedado vestigios escritos de que realmente en épocas antiguas se habló de la evolución, de la reencarnación y de otras cosas que ahora nos han hecho creer que no se hablaron. Uno de esos escritos fue el Evangelio de los 12, un evangelio encontrado en un templo budista donde fue ocultado para preservarlo de la destrucción, y que fue encontrado por un reverendo, el reverendo Ousley, y que fue capaz de traducirlo. Este evangelio estaba en manos de la comunidad esenia y llegó a este monasterio intentando preservarlo de la destrucción. En este libro se hace muchísimas referencias a Jesús y cómo él habló de la reencarnación. No me puedo extender en lo que dice, pero os recomiendo que lo leáis. Pero en algunos momentos se habla de la reencarnación y el papel que tiene en la evolución espiritual. Estos son más fragmentos. También se habla de las leyes espirituales. Hay un libro que a mí también me gusta mucho especialmente, que es el de Josefa Rosalía Luque Álvarez, Arpas Eternas. Josefa fue una medium argentina que supuestamente recibió información de espíritus que le hablaron sobre la vida de Jesús. Entonces en esta historia se cuenta que realmente Jesús vivió dentro de la comunidad de Esenia, recibió la enseñanza de esa comunidad y fue preparado tanto él como Juan el Bautista para traer el mensaje que trajeron a la humanidad, aunque luego eso se haya ido modificando. También es un libro que os recomiendo que os leáis. Y ya para acabar esta parte, también, si os apetece leeros los libros, ahí tenéis cómo encontrarlos, mis dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Qué? Así que hemos traído libros en formato papel por si los queréis tener, ¿vale? Y ahora ya, sin más preámbulos, vamos a presentar la película El profeta del desierto, una película que tiene la pretensión, de hablaros de lo que nosotros pensamos que fue la vida de hace 2000 años, el mensaje que trajeron a este mundo estos seres,
Esta película la podéis ver en YouTube en cualquier momento. Si entráis en YouTube y ponéis El Profeta del Desierto, podéis verla. Se ha hecho con muy bajo presupuesto, gracias a la ayuda de mucha gente que de forma altruista pues ha participado en ella. Si queréis entrar ahora mismo lo podéis hacer. De hecho, eso nos ayudará porque YouTube, cuando más gente entra a ver la película, más lo recomienda a otra gente. De momento estamos por las 230.000 visualizaciones desde que la estrenamos, que fue en junio del año pasado, y consideramos que para los pocos recursos que hemos tenido hemos conseguido un buen resultado. Ahora lo vais a ver, espero que la película os guste y que la disfrutéis, y que pues si realmente lo sentís, pues que también la deis a conocer a toda la gente que podáis. Y ya sin más preámbulos, pues me despido de vosotros. Luego seguiremos, después de que Elien haga su charla, pues habrá un coloquio común, y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues será el momento de hacerlo. Muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo.